Buenas tardes, estamos conectados una vez más, Camino Nuevo. Gracias por preferirnos y por tomar tiempo para conectarse con nosotros a través de Facebook Live. El día de ayer tuvimos un poquito de problemas con la transmisión y bueno, vamos a dar continuidad al tema de lo que se trató el día de ayer. Usted y yo hemos estado siendo pues capacitados en todo un ámbito creado por hombres, todo un ámbito creado por el engaño, por la mentira. ¿Y a qué me refiero? De que muchos de nosotros confiamos en lo que aprendemos, en lo que se nos hereda en cuanto a costumbres, en cuanto a tradiciones, en cuanto a religiones. Y todo lo que estamos observando, sin darnos cuenta, estamos cayendo en una trampa. Y esa es una trampa perfecta que Satanás ha creado para que usted y yo nos mantengamos como en la red cuando la araña teje y cae la mosca y ahí está pegada y cada vez la va envolviendo más y más y más y más hasta que la consume. Y ese es el problema que tenemos usted y yo. El ámbito de religión que se ha dado a conocer en nuestras vidas, a implantarse en nuestras vidas, e inclusive a tratar de manifestar cosas de nuestro propio, de nuestra propia idea o invención, para que la gente entienda las cosas de Dios al modo que nosotros lo entendemos. Y esto ha dado al traste con muchísimas personas que se han ido desafortunadamente a la perdición. Y el Señor Jesús dijo claramente, busquen la puerta angosta. O sea, ¿cuál es esa puerta angosta? Ese es el Señor Jesucristo. Es el hombre, es el Dios hecho hombre que vino a la tierra a sacarnos de un error en el cual usted y yo hemos caído, en esa trampa tan peligrosa en la cual se nos envuelve y no podemos salir de ella. El Señor Jesucristo fue la única persona que dijo, yo vengo de arriba y también yo soy la verdad y vengo a que conozcan la verdad, porque el que conoce la verdad es verdaderamente libre. Y cuando hablamos usted y yo de la verdad, tenemos un concepto de que pues es alguien en quien se puede confiar, ¿no? Pero desafortunadamente todo el ámbito de nosotros es el ámbito de mentira. Es muy difícil ya confiar en las personas, inclusive una gran cantidad de personas que asisten a las iglesias les es muy difícil entregarse totalmente para hacer la voluntad de Dios. Muchas veces la religión lo que nos enseña es a que Cristo pues va atrás de nosotros y yo voy delante. Señor, tú me defiendes, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello, yo. Y esto es un cuento sin final de que últimamente vamos a perdernos porque el Señor Jesucristo vino a dar un mensaje de que no venía a estar con nosotros. Él vino a dar el mensaje de que nosotros íbamos a estar en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo. Y ese intercambio o ese cambio o conexión o reconexión nos cuesta trabajo entenderla porque todo lo que nosotros tenemos es un conocimiento sensorial que está relacionado a todos los sentidos y que le es difícil saber o entender las cosas que son espirituales y o que son también eternas. Y lo que pasa con nosotros es que lo que se implantó en nuestras vidas es algo que nos mantiene muertos. ¿Por qué decimos esto? Sí, cuando Adán salió del huerto del Edén, que fue echado del huerto, salió muerto espiritualmente, separado de Dios. Y salió el hombre solamente a depender de sus capacidades, de, de sus propios argumentos o de su propia astucia. Y ya dejó de conocer a Dios, dejó de entender a Dios y dejó de recibir la luz
que podía guiarle al entendimiento pleno de lo que Dios siempre hablaba directamente al hombre. Y el día de ayer estábamos observando en Lucas 9, versículos del 60 en adelante, dice: Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este versículo es muy interesante porque cuando uno de los discípulos le dijo, cuando el Señor le dice: sígueme, le dice: sí, Señor, pero espérate, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Se había muerto su papá. Y Jesús le contesta esto, se oye muy fuerte. ¿Cómo dice uno? Bueno, ¿cómo que no quieres que entierre a mi papá? Pues si es mi papá. Pero Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué es lo que estaba anunciando Jesucristo con esta frase? Para nosotros, en nuestro entendimiento humano, decimos: ay, Señor, qué malo eres. ¿Cómo que no dejas que vaya a enterrar a su papá y quieres que vaya contigo? Oye, suena así muy religioso o muy tremendo, pero nuestra mentalidad religiosa nos engaña. Caemos en la trampa del diablo para que podamos entender la Biblia como nosotros pensamos que es. Pero mire lo que está el Señor diciendo. ¿Sabes qué? La gente muerta siempre está apegada a las cosas del pasado, ¿sí? Tu papá ya murió, pero ya está conmigo, ya está la vida eterna, ya está resucitado, ¿sí? Deja que los muertos entierren ese cuerpo muerto. Deja que los muertos se estén preocupando y llorando por lo que pasó y lo que añoró, añorando todas las cosas del pasado. El Señor Jesucristo lo que vino a hacer es a entregar ese mensaje en el cual usted y yo ya estamos con Él en lugares celestiales, sentados con Cristo en lugares celestiales. Pero lo que nosotros empezamos a creer o a tratar de acomodar el Evangelio a nuestro entendimiento, nos aleja de las cosas del Señor, y eso se llama religiosidad. Y la religiosidad o la religión no solamente habla de las cosas de Dios. Usted y yo podemos ser religiosos en cualquier ámbito o materia de lo que existe en el planeta, ¿sí? Hay gente religiosa en su trabajo, hay gente religiosa en su especialidad, gente religiosa en todos los ámbitos de su vida, que hacen de algo su Dios. Entonces somos proclives a caer en la religiosidad en cualquier área, y cuando nos ofrecen una doctrina, pues muchísimo más caemos en ese problema de querer saber o entender las cosas a nuestro modo. Y el Señor aquí está diciéndole: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve, o sea, yo te estoy dando vida y vida eterna, y anuncia el reino de Dios. O sea, lo que tenemos que anunciar es precisamente que la vida de Dios está ya manifestada. Cuando el Señor Jesucristo murió, el mensaje de la cruz es muerte, ¿sí? Entonces, para que haya vida eterna, vida nueva, se necesita morir la gente y morir al yo. Y si yo no muero al yo voy a estar muerto. O sea, el Señor dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y nosotros que pensamos que estamos vivos y que Dios se va a fijar en nosotros. ¿Sabe qué? Usted y yo estamos muertos, separados de Dios, y olemos mal con todo y nuestra religión, con todo y nuestro conocimiento que tengamos. Olemos mal para Dios porque estamos separados de Dios. Lo único que nos acerca es el arrepentimiento, decir que este cuerpo completo, así como está, quedó en la cruz, y creerlo y saberlo con fe, diciendo: Señor, gracias porque ya ahí en la cruz ya quedé colgado con Cristo en el madero. Él llevó mis pecados, Él llevó mis maldades, y junto con mi pecado y todo, Él me llevó ahí a la cruz, y ahí estoy muerto. Por eso el Señor Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El ser humano le cuesta mucho trabajo es obedecer este mandamiento, porque la religión nos ordena lo contrario, que somos nosotros los que necesitamos hacer cosas para agradar a Dios. Pero lo que usted y yo hagamos en la carne, vuelvo a repetir, apesta para Dios, huele mal, porque la carne esta está separada de Dios,
y lo único que puede acercarnos a Dios y que seamos un aroma grato a Dios, agradable a Dios, es que Él mire la presencia de Jesucristo en usted y en mí. Y esto no lo podemos entender o conocer en ninguna clase de religión. ¿Por qué? Porque no lo entienden, porque no lo conocen y no lo pueden compartir ni predicar, porque solamente está emitiéndose conocimiento de hombre. Y si una mentalidad caída quiere interpretar la Biblia y está queriendo capacitar a otra mentalidad caída, los dos se van a ir al hoyo, dice el Señor. Son ciegos, guías de ciegos. Y eso es lo que ha estado pasando con todo el concepto religioso. El motivo de estas conferencias, de estas pláticas no es antirreligión, no, al contrario. Lo que tenemos nosotros es desaparecer totalmente ese concepto, que es lo que hizo el Señor Jesucristo. Siempre hacemos hincapié en que en la cruz el Señor, cuando murió, vemos claramente, Él había dado una promesa, una profecía. Cuando estaba con los discípulos en la última cena, Él partió el pan y cuando lo partió, dice, le dio a ellos y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ese cuerpo es precisamente el acceso que Dios nos da hacia su presencia, es el camino nuevo. Ya esa cortina que se desgarró simbolizaba exactamente lo que le impedía al hombre acercarse a Dios. Ahora usted y yo nos podemos acercar al Padre eterno, a la eternidad, entender las cosas eternas y espirituales a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y en ese cuerpo, usted y yo necesitamos saber que ya estamos también capacitados para recibir de Dios. Solamente que el mensaje le tarda mucho en llegar al alma porque nuestra mente no se ha renovado y nosotros necesitamos renovar el entendimiento de nuestra mente. Y esto que estamos hablando es importante saberlo porque usted y yo traemos un velo espantoso. Según Corintios 4, versículos 3-4, nos dice claramente, dice: pero si nuestro evangelio, Pablo está hablando de nuestro evangelio, él se pone en Cristo, él se pone en verdad a reconocer y hacernos conocer a usted y a mí que el evangelio que él recibió, él no lo recibió de hombre alguno, él mismo lo dice en la Biblia, sino que lo recibió directamente de Dios, directamente de Jesucristo. Y esa capacitación tan fabulosa que él recibe, a través de sus cartas podemos ver cómo tenía esa comunicación plena con el Padre, y esa misma comunicación y esa oportunidad de accesar a las cosas de Dios están abiertas para usted y están abiertas para mí. Y nos dice aquí, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Necesitamos saber que requerimos de luz, de esa luz que viene de lo alto, porque usted y yo, esta cobertura o esta naturaleza caída, está viciado y está lleno de deseos engañosos, de esos deseos que Satanás pone para que usted y yo caigamos y nos conformemos a este mundo y no podamos accesar a las cosas que son fuera de este mundo, que son las cosas eternas de Dios. Necesitamos, en Efesios 4:22, como dije hace rato, dice 4:23, y renovaos en el entendimiento de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Necesitamos adaptarnos, ubicarnos en las cosas de Dios, porque lo que usted y yo hagamos con todas nuestras religiones no nos capacita, no nos califica para accesar a las cosas de Dios, porque necesitamos vestirnos de lo que Él hizo, el nuevo hombre. ¿Cuál es ese nuevo hombre? El que quedó en la cruz y después resucitó. Usted y yo, dice la Escritura, juntamente con Cristo estamos resucitados. Y en Gálatas 2:20, Pablo lo aclara. Nos dice: ahora ya no vivo yo. O sea, hermano, hermana o amigo, amiga que están viendo este video,
usted y yo ya no vivimos, ahora vive Cristo en nosotros. Dice, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, observe esto, dice, vivo por fe en el Hijo de Dios, o sea, todo lo malo que hay en nuestra vida, todo el pecado, todos los malos deseos, todas esas malas costumbres que tenemos, todos los deseos engañosos que hay, que Satanás pone para que usted y yo hagamos cosas indebidas y que después estemos arrepentidos y no podamos acercarnos a Dios por vergüenza. Todo eso el Señor ya lo quitó, por eso dijo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, esto es una noticia increíble para en verdad separarnos de todo tipo de religión a la cual estamos acostumbrados y a la cual ya nos adaptamos para estar siendo nada más víctimas de un tipo que está ahí enfrente, enseñando lo que se le pega a su regalada gana, sacándonos todo el dinero. Y hay gente creando basura de doctrinas, conozco a muchísimos, tienen radios, tienen televisión, tienen grandes iglesias y están engañando a la gente sacándole dinero. Hay un engaño espantoso cuando salen con que a principio de años que miren que las primicias, hermanos, tienen que poner su dinero. Desde diciembre ya están ahí preparando para que la gente supuestamente le vaya muy bien, porque cuando ellos supuestamente siembran y dejan su dinero ahí, Dios les va a proveer durante todo el año. Y esto, amados hermanos y amigos y amigas que me escuchan, se llama brujería pura, porque las cosas de Dios no se consiguen con dinero. Una vez el apóstol Pedro le dijo a un mago que se había convertido y que andaba con ellos, cuando vio cómo funcionaba el Espíritu Santo y había poder y autoridad, se le ocurrió decirle, aquí está cuánto quieren de dinero para que me den este poder, ¿no? Entonces le contesta el apóstol claramente, tu dinero perezca contigo, porque tú has pensado que el favor de Dios se obtiene con dinero. Estás en tinieblas y en obscuridad y sabes que te vas a hundir, y les dice, ¿saben qué? No, que no sea así, por favor oren por mí, que no me pase esto. ¿Por qué? Porque la ignorancia y la mentalidad religiosa piensan que el poder de Dios se obtiene ofreciendo cosas materiales, y no es así. Dice la Biblia claramente, y Dios dice el mensaje a usted y a mí, el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. La fe que ese mago tuvo cuando aceptó supuestamente a Jesucristo, retrocedió en esa fe porque dijo, no, pues les voy a dar un dinero y pues voy a quedar palanca resucitando enfermos, muertos, sanando enfermos y haciendo todos estos milagros. Las cosas de Dios no son como usted y yo pensamos, ni como está enseñándonos el que está enfrente, que los milagros y que maravillas y que los dones y en verdad, mire, es importante establecer esto. Cuando hay un ámbito de religión, Satanás también puede actuar haciendo supuestamente milagros. Es tremendo esto. A mí me duele cuando mucha gente en la radio habla y no, es que mire, sembré y Dios me prosperó en esto y Dios me prosperó. Pero ¿cuál Dios le está prosperando? Satanás está dispuesto a que si usted le ofrece dinero, está usted adorando las cosas satánicas sin saberlo, y el diablo le contesta a usted su petición. ¿Por qué? Porque el diablo quiere mantenernos en esa trampa mortal, en esa gran trampa que él ha creado, que se llama religión, religiosidad. Y como le vuelvo a repetir, no nada más hablamos de cosas de Dios o de las iglesias cuando hablo de religión, sino nosotros somos religiosos en todas las áreas de nuestra vida, y hay que tener mucho cuidado porque el Señor odia eso en usted y en mí, y precisamente vino a exterminarlo. Cuando hablaba yo de la cortina que se parte en dos, en ese momento Dios dice, se terminó, no más religiones, no más religiosidad. Es fe, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, usted y yo requerimos de dejar todo aquello que nos está atando al yo, al presente y a este tiempo en el cual es Satanás el que está gobernando todo el tiempo y toda nuestra vida. Entonces, voy a cerrar con Mateo 13, versículo 44. Esa es una parábola hermosa, fabulosa. Dice, el reino de los cielos es también
como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre viene y lo encuentra emocionado y lleno de ilusiones. Dice aquí, vende todo lo que tiene y compra el terreno, con lo cual está adquiriendo también el tesoro. Entonces, cuando dice vende todo lo que tiene, usted y yo necesitamos no vender, abandonar todo lo que tenemos, todo lo que nos hace sentirnos que somos Superman, que soy el gran evangelista, que soy el que ha logrado que todo el mundo esté feliz porque yo hice todo, porque mi doctrina que yo les enseñé es la mejor, porque mi Dios me tiene como su hijo o su hija predilecta. Y sabe que eso es puro orgullo, pura vanagloria, porque las personas, usted observa cuando hablan así y después en otras áreas de su vida están juzgando, están criticando, y como dice el Señor, no mires la piedra en el ojo ajeno, ¿sí? O sea, la paja en el ojo ajeno, mejor quítate la viga que traes en el tuyo. Y eso es lo que nos habla el Señor. Tenemos que abandonar todo lo que nos ha hecho parecer como que somos la gran cosa. Decíamos ayer como el último vaso de agua en todo el desierto, y eso no es así. Si usted y yo no morimos al yo, no va a pasar nada, vamos a morir con nuestra religión y nos vamos a ir derechito al infierno con toda nuestra religión, nuestros mandatos, nuestras doctrinas, todas las cosas que nos ha enseñado la religión. No es el objetivo de Dios, repito, la religión. Ese mensaje es a veces muy incómodo para muchas personas. Es difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque yo ya me ajusté, dice la gente. Yo sé lo que creo, yo sé lo que hago, pero siguen atados al pasado, siguen atados a sus doctrinas, siguen atados al yo. Ayer hablábamos de la música, cómo está haciendo a la gente de volverse al pasado. El Señor dice, a través de Pablo, dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas. Perdón, es en Isaías. Y también Pablo dice que olvidando ciertamente lo que queda atrás y yendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento. Todo lo que traemos, esa trampa perfecta que Satanás ha tendido, se llama religiosidad, y la religiosidad nos está manteniendo atados a un pasado que no nos permite ver que nuestro verdadero destino es la eternidad. ¿Por qué? Porque en la eternidad, si usted sabe que Dios es eterno, la eternidad significa que no hay principio ni fin. Es como un anillo, un círculo no tiene ni principio ni fin, y eso es un ejemplo de la eternidad. Y la eternidad, usted y yo, desde antes de la fundación del mundo, el Señor, antes de que creara nada, usted y yo ya estábamos en el corazón de Él. Cuando usted realmente se arrepiente, recibe este regalo de Dios, intercambiando su corazón por el de Cristo, para cuando ya Él viene a su vida, la vida eterna se establece, el Espíritu Santo viene a su vida y nos hace entender las cosas del reino, y podemos tener una perfecta comunicación con Dios, tal y como el Señor Jesucristo nos decía en Juan 6:45. Él dijo, todos serán enseñados por Dios. Ese es el Evangelio de Dios. Esto es lo que Dios quiere, que nos volvamos a poner en el ámbito eterno, entrar a esa eternidad de Él. Por eso el Señor quiere que seamos uno en Cristo Jesús, no uno con Cristo Jesús, porque mucha gente, como dije hace rato, dicen es que el Señor es mi pastor y nada me faltará y Él pelea mis batallas, y estamos jugándole al religioso solamente creyendo que yo hago las cosas y Dios me va a respaldar en todo lo que yo haga. Eso es un gran engaño, en verdad. Gracias nuevamente por conectarse. Tenemos un correo electrónico en uncaminonuevo@gmail.com. Si usted quiere mandar algunas preguntas o pedir algún tipo de material, con todo gusto vamos a enviárselo. Recuerde que también estamos en Camino Nuevo, Ángel Olvera, YouTube. Ahí se puede usted conectar para ver estas conferencias, y agradecemos el favor de su conexión, de su visita con nosotros. Camino Nuevo se lo agradece, y pedimos que la gracia, la paz y el favor de Dios permanezcan sobre sus vidas. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.